Buenos días. Esta es mi exposición sobre el sistema político. Mi nombre es Ángel Eduardo Escobar Vázquez. Buenos días a todos, buenas tardes. Y bueno, empecemos. Se denomina porfiriato al periodo histórico académico en México comprendido entre los años de 1876 hasta 1910, periodo en el que se sucedieron grandes transformaciones en la sociedad y cultura mexicanas, en distintos ámbitos, siendo la figura central en la política mexicana Porfirio Díaz Mori, como presidente de la República, quien se reeligió varias veces durante ese tiempo, manteniendo el poder en sus manos, ya sea directamente o gobernando de facto a través de los presidentes José María Iglesias, Juan N. Méndez y Manuel González. Una vez consolidado en el poder, Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. A los caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. Se concilió con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a lo anterior, México disfrutó de cerca de 3 décadas de paz al final de un siglo de batallas. La economía tuvo una recuperación significativa, la minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron rápidamente. Por primera vez en su historia, México se convirtió en exportador de productos agrícolas y ganaderos. Se caracterizó por ser un periodo histórico dominado por una sola figura, Porfirio Díaz, siendo reelegido en diversas ocasiones y también ejerciendo el poder mediante otros personajes como Manuel González y otros, así como fortaleciendo el poder ejecutivo en detrimento de los demás poderes. Ejerció el poder designando funcionarios capaces para la administración del gobierno y otorgando cargos a personas afines a él, en quienes confiaba para el ejercicio del gobierno, lo que evitó los levantamientos armados que se daban en México desde su independencia. Hablando de la sociedad, durante el porfiriato las diferencias sociales se extremaron en lo económico y cultural, mientras que las clases altas tuvieron un auge económico y cultural, llegando a vivir en condiciones iguales a las que poseían las sociedades europeas debido a un afrancesamiento de la población mexicana. La clase media se dedicaba a labores tales como el comercio, algunas industrias y artesanías, así como trabajaba en distintos niveles en empleos públicos, accediendo a la educación, lo que le permitía un modo de vida mejor que el de la clase baja. La clase baja era la mayoría de la población y se componía principalmente de obreros y campesinos, quienes vivían al margen de los programas técnicos y sociales que se daban en la época, al grado de que la clase baja era prácticamente iletrada y vivía con una economía de subsistencia y estaba mal alimentada. Las duras jornadas labriegas apenas aportaban alimentos básicos insuficientes como el maíz, chile, jitomate, calabaza y frijol, que eran la base alimentaria de la mayoría de la población. En economía, al ser pacificado el país y cesar los combates en distintos sectores del territorio nacional, comenzaron a tener auge varios ramos económicos, tales como la industria minería, el comercio, la ganadería, la producción artesanal, la pesca y sobre todo la producción agrícola enfocada en ciertos productos como el azúcar, el café, el Heineken, el hule y otros productos que se destinaban a la exportación de materias primas, aunado a la buena administración de las finanzas, encabezada por el ministro porfirista José Yves Limantour Márquez, quien logró, entre otras cosas, reducir las deudas externa e interna al mínimo y mantener al peso mexicano con un valor superior al del dólar estadounidense. Asimismo, la economía se fundamentó en dos vertientes principales: la agropecuaria, representada por las grandes haciendas productoras; la industrial, enfocada en las industrias mineras, petroleras y textiles, las que se quedaban en manos principalmente de inversionistas extranjeros, capital extranjero. Dentro de los cambios económicos hubo una marcada capitalización extranjera, extrayendo inversos de bancos extranjeros principalmente, pero también en rubros como la minería, la construcción de ferrocarriles, la industria petrolera y las industrias textiles, siendo principalmente inversionistas estadounidenses, ingleses y holandeses en ramos petroleros, franceses e ingleses en los textiles y estadounidenses y alemanes en varias industrias tanto químicas como metalúrgicas.
Las políticas de Porfirio pueden resumirse en la modernización de la sociedad y de la economía, lo que conlleva la eliminación de la violencia. También practicará el delicado equilibrio de no enfrentamiento con la Iglesia. Porfirio se mantuvo en el poder durante 30 años manipulando elecciones y controlando la prensa. También llevó a cabo una reorganización del ejército con rangos altos leales a él y organizó de forma efectiva a los rurales un cuerpo paramilitar para imponer orden. Los científicos, una facción de políticos e intelectuales de corriente positivista, tendrán gran influencia en la política porfirista. Se mejora la economía extrayendo la inversión extranjera y potenciando el libre comercio. Contribuye también la mejor estabilidad y seguridad del comercio y la expansión del ferrocarril y el telégrafo. Buena parte del desarrollo económico se basó en la exportación de materias primas agrícolas y minerales, pero también en el favorecimiento de la industria y comercio interiores. En conclusión, hay varios componentes que precipitan el fin del porfiriato. Entre ellos resaltan las crisis económica, social y cultural, el envejecimiento gubernamental, la carencia de conciliación con las generaciones más adolescentes y el fraccionamiento interno. En 1900, Porfirio cumplió 70 años y se barajaban diversos sucesores, como el general Reyes o el vicepresidente Ramón Corral. No obstante, todos van siendo apartados o marginados. En una entrevista a un periodista de Estados Unidos, Porfirio entregó a comprender que no se presentaría a las elecciones de 1910, aunque al final lo hizo. Con la tiesa contraposición de Francisco Ignacio Madero, una vez que Porfirio encarceló a su adversario y retornó a triunfar las elecciones, se evidenció que se habían amañado. Todo lo mencionado va a ser la gota que colmará el vaso y dará inicio a la Revolución Mexicana, como lo vimos en la anterior clase. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Pues nos vemos. Felices fiestas y que se la pase genial. Gracias.